La palabra que el Señor ha impresionado en mi corazón y que yo quiero compartir con ustedes es una palabra bastante práctica que hemos escuchado muchas veces. Sin embargo, es tan importante. Cuando leemos la epístola de Santiago, que se nos exhorta a que seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Eso es una exhortación tan real. Es una exhortación que cala a lo profundo, que tenemos que ser hacedores de la palabra. Cuando venimos aquí, no venimos por una experiencia religiosa. Eso se lo dejamos allá al cantante y su canción, La Experiencia Religiosa. Pero cuando la experiencia de nuestra salvación es una experiencia que no solamente es un hecho de que Jesús tomó el pecado de toda la humanidad, lo clavó en la cruz. Esa obra redentora toma efectividad en cada una de nuestras vidas desde el momento en que nosotros rendimos nuestras vidas al conocimiento salvador de Cristo Jesús. En el momento en que nosotros creemos que Jesús, tu muerte en la cruz fue suficiente, tu sangre derramada en la cruz fue suficiente para mi salvación. Y ese momento que todos recordamos en algún momento, la fecha exacta, gracias Eva, la fecha exacta en la cual nosotros rendimos nuestra vida al conocimiento salvador de Cristo Jesús, eso es solamente el principio. No nos podemos quedar ahí, no podemos decir yo soy salvo y ya. Empieza una obra transformadora. Es una obra en la cual, por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hemos sido declarados, y al momento que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, hemos sido declarados santos. Ha sido una declaración de Dios para nuestra vida desde ese momento. Ahora bien, desde ese momento empieza una obra transformadora en la que estamos siendo santificados. Hemos sido declarados santos porque Él es santo, pero estamos siendo santificados, estamos siendo transformados por medio de la palabra. Por medio de la palabra y el Espíritu Santo revelando la palabra e iluminando la palabra en nuestros corazones. La revelación de Dios está escrita en su palabra, pero el entendimiento, el poder tomar la palabra y nosotros asirnos de ella, o echar mano de ella, apropiarnos de esa palabra, eso ocurre por la iluminación del Espíritu Santo. Y entonces ocurre que cuando nosotros somos capaces de entender y comprender esa realidad, vamos a fallar, vamos a luchar, vamos a tener, hay conflicto, porque nuestro ser natural, nuestra carne, va en contra de todo lo que es de Dios. Pero Dios está en el asunto de transformar, de tomar nuestras vidas y moldearlas y formarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esa lucha que ocurre entre nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros dichos y lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que ocurre es que a la larga y a la postre Dios siempre gana. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Quién ha de separarnos de esa realidad, de quitarnos esa realidad? Somos de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, 16. Por eso el mundo no los conoce, porque a Él tampoco le conoció. El mundo no conoce esa realidad. Y sin embargo, nosotros, habiendo
recibido a Jesús como Señor y Salvador, habiendo sido experimentado la salvación, el perdón de nuestros pecados, la redención, ese nuevo nacimiento en nuestras vidas, estamos pasando por esta jornada, donde no solamente estamos luchando, sino que estamos pasando por pruebas, por circunstancias, por cosas que no podemos entender. ¿Cómo es posible que a un hijo, una hija de Dios le pasen estas cosas? Le pasan. Ocurre. Pero Dios utiliza todas esas cosas para formar su carácter en nuestras vidas. Y yo quiero alentarles en esta mañana, porque es de singular importancia que en la obra que Dios ejecutó, llevó a cabo en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su Espíritu Santo sellándonos como propiedad de Dios, nosotros hallemos descanso. Nosotros nos encontremos en plena confianza en Dios. Y por eso de ahí es lo que les decía de ser hacedores de la palabra. Y si me acompañan por favor en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Y lo vamos a leer, y si nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, les voy a agradecer. Dice la palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, y ese más, noten que es un monosílabo que no tiene acento en la A. Y hay una diferencia, porque cuando tú dices 2 más 2 es 4, ese más lleva acento en la A. Pero este más sin acento significa pero. Más, pero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y en este pasaje podemos sentarnos. El Señor bendiga su palabra. Y en este pasaje vemos 4 áreas que Jesús está exhortando, que son áreas básicas, de necesidades básicas que levantan, que son áreas de preocupación, que son áreas que causan ansiedad en nuestras vidas. La subsistencia. No os afanéis por la vida, por vuestra vida. La comida, ¿verdad? Con la comida y la bebida, el agua, tenemos los nutrientes necesarios para poder seguir subsistiendo. El techo
tenemos que protegernos. Ahora mismo hay un frío tremendo allá afuera. Si no fuera por el techo que tenemos, pues estuviéramos en la intemperie y nuestra vida estuviera en peligro. Así que necesitamos cobertura, necesitamos el techo y el vestido. ¿Qué nos vamos a poner? ¿Qué nos vamos a poner para protegernos del frío, para abrigarnos? Todas esas cosas son áreas de singular importancia en nuestras vidas. Y a todas ellas, todas y cada una de ellas, hay provisión de Dios. Para todas y cada una de ellas, Dios ha provisto. ¿No me lo creen? En versículo 25 dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es el que nos ha dado aliento de vida? ¿Quién fue el que sopló aliento sobre la nariz de Adán y salió aliento de vida? La vida en lo natural. En la misma forma en nuestra vida espiritual. ¿Quién fue el que nos dio vida aún estando muertos en nuestros delitos y pecados? Él mismo nos dio vida. Dios, en la persona, por medio de Jesucristo. Entonces, la vida nos la ha dado Dios. La vida nos ha sido impartida por Dios. El mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, la vida nos ha sido dada, la vida en todos los sentidos. Nuestro cuerpo vive, se subsiste, nuestra alma, tenemos emociones, tenemos sentimientos, todo eso son atributos, ¿verdad?, que Dios nos los ha dado en nuestras vidas. Nuestro espíritu estaba muerto en nuestros delitos y pecados, y Él, una vez con el nuevo nacimiento, nos fue dada la vida de Cristo, la vida eterna, que la seguridad de nuestra salvación, el saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que nada nos puede separar de esa realidad. Entonces, nuestra vida, versículo 26, hay provisión de alimento. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? El Señor conoce nuestras necesidades. Y el Señor conoce nuestra necesidad de alimento. Y el Señor conoce del alimento que trae nutrición a nuestro cuerpo para nosotros poder subsistir. Él conoce, Él tiene, Él lo sabe ya de antemano. Y luego el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? Y es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado con el propósito de reflejar la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios fue corrompida por causa del pecado. Y entonces, pero aún así, a pesar de nuestro pecado y a pesar de todo, de nuestra condición corrupta y de haber sido separados de Dios por el pecado, todavía quedan vestigios de esa imagen de Dios en nosotros. Una persona no creyente, una persona que no crea, todavía puede encontrarse, ¿se ha encontrado usted con una persona no creyente que tiene buenos modales, que ama a su esposa, que se conduce apropiadamente, no es capaz de mentir? Los hay, nos encontramos. Sin embargo, no es creyente. Pero la imagen, todo ese tipo de cosas son vestigios de la imagen de Dios en esa persona, aunque esa persona no tenga una relación personal con Dios. Y Dios está en el asunto de que su imagen sea vista a través de nosotros. Por eso es que le importa mucho el hecho de que a vosotros, hombres de poca fe, no dará mucho más a vosotros
que la hierba, habla también de los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero dice, yo digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como todo de ellos. Salomón estaba hablando de los lirios, ¿verdad? Que hermosos en el campo, ¿verdad? Silvestres. Y estamos hablando aquí de que Salomón, con toda su gloria, lo que él vestía como rey, no se asemejaba, no llegaba ni cerca a lo que la creación que Dios había hecho, como Dios adornaba su propia creación. Dios se ocupa de cada uno de nosotros. Pero nosotros vivimos en un mundo tan consumerista, tan dado a las metas y objetivos, tan dado a la competencia, tan dado a la comparación de mis bienes contra los bienes de la otra persona, que nuestro norte, nuestra meta se torna en aquello que es el hacernos semejante a nuestro prójimo. Y en realidad, si Dios está en el asunto de formar la imagen de Cristo, su propia imagen en cada uno de nosotros, nuestra meta tiene que ser las cosas de arriba. En Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, en el original, poner vuestro afecto en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hay una necesidad de nuestras vidas de que nosotros consideremos y reflexionemos cuáles son esas áreas de nuestras vidas que causan ansiedad, causan preocupación en exceso en nuestras vidas, causan que nosotros estemos sumamente abrumados por las cosas. Yo les puedo decir una cosa. Ayer fue mi cumpleaños, yo cumplí 52 años. Ayer. Estoy jovencito, ¿verdad? Gracias. Un pimpollo aquí. Pero cuando uno llega, y los que no tienen 50, pues un día joven eres, viejo serás, ¿ok? Pero viejos no somos, es un estado de aquí. Pero van a notar una cosa, de que hay un momento en esa vida, en esa edad, que uno entra en una reflexión de nuestro desempeño a través de nuestras vidas. ¿Qué metas hemos logrado? ¿Qué metas hemos alcanzado? ¿Qué metas? ¿Dónde hemos fallado? ¿Qué áreas de nuestras vidas hemos sido exitosos y qué áreas de nuestras vidas hemos fracasado? Y créame, nuestra vida, que diga que fulanito, o escuchamos la televisión, los homenajes que se le hacen a personas, una persona de éxito. Sí, éxito para algunas cosas y fracasos para otras. Siempre hay un precio a pagar. El éxito de una carrera puede ser a la expensa del fracaso de una familia o de un matrimonio. Así que tenemos que considerar esas cosas también. Y el tema es que cuando reflexionamos, cuando llegamos a esta edad que empezamos a reflexionar y también al mismo tiempo empezamos a notar que no tenemos la misma energía que antes, hay cosas que realmente el tema de la relevancia, ahora mismo yo soy maestro, eso es lo que yo hago durante el día, durante la semana, soy profesor y me estoy confrontando con una realidad que estoy enseñándole a un grupo de estudiantes de otra generación, cuyos padres fueron de la generación de mis primeros estudiantes hace 27 años, y ahora estoy enseñándole a la generación de los hijos de esos primeros estudiantes míos. Y el tema de la relevancia es un tema que ahora de repente está saliendo a flote. ¿Cuán relevantes nos hacemos? Y el tema, para tú mantenerte relevante, tú tienes que estar al día. Eso es lo que el mundo te dice, tú tienes que estar al día. Pero y hay cosas que en principio sí, uno puede estar al día con los tecnológicas, con las técnicas nuevas y demás,
con la manera en que nos comunicamos hoy a esta generación, con el vocabulario y todo, incluso. Pero el tema es que cuando tú estás guiado por principio y tú tienes que amoldarte a la generación de hoy a costa del principio, siempre hay algo que va a sufrir. Ahí es donde hay un punto de tensión. Y eso causa mucha ansiedad, porque entonces toma el tema de la subsistencia. ¿Cuánto tiempo voy a permanecer en mi trabajo? ¿Cuánto tiempo voy a ser útil? ¿Voy a ser productivo en mi trabajo? ¿Cuál va a ser el impacto mío en mi trabajo? Todo ese tipo de cosas, todas esas preguntas nos hacemos todos nosotros o nos las vamos a hacer. Y el Señor nos dice, no te afanes por tu vida. No te afanes por qué vas a comer. No te afanes por qué vas a beber. Ni por tu cuerpo. Dios nos llama a vivir en el reposo de Él, a reposar solamente en Él, a poner toda nuestra esperanza en Él. En ti, oh Señor, he puesto mi confianza, en ti está mi salvación y por eso yo te alabo, por eso yo te exalto. Y eso ocurre. Pero cuando nosotros nos afanamos y nos preocupamos, hay una diferencia. Ustedes dirán, hay cosas aquí en este mundo que tenemos que ocuparnos. Por supuesto que sí. Porque estar afanados no es lo mismo que estar consciente de nuestra responsabilidad. Cuando decimos reposa en el Señor, no es abandona tus responsabilidades. No es deja de hacer las cosas. No es deja de estar consciente. No significa eso. Significa, no te afanes, no te preocupes por aquellas cosas que están fuera de tu control. Aquellas cosas en tu vida que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar la respuesta de la otra persona. Tú no puedes controlar lo que la otra persona te vaya a decir. Tú no puedes controlar el resultado que vayas a obtener. Hay cosas que nosotros están fuera de nuestro control. Hay situaciones que vienen como en pelota, como nos lanzan una pelota con curva, ¿verdad? Y nos toma desprevenido. Nosotros no podemos controlar eso. Pero cuando nosotros buscamos las cosas de arriba, ponemos nuestra mirada y nuestro afecto en las cosas de arriba y no en las de la tierra, esto es lo que ocurre. Estamos reconociendo que Dios es mucho más grande que mi circunstancia. Que Dios es más grande que el mundo aquí que estamos viviendo. Que la perspectiva de Dios es eterna y la mía es limitada porque Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es. Y nosotros tenemos un sentido marcado de lo que es pasado, presente y futuro. Y los límites de nuestra habitación han sido nombrados, señalados por Dios. Pero Dios es eterno. Así que la perspectiva de Dios es eterna. Así que ante nuestra perspectiva, que es muy limitada, y la perspectiva de Dios, que es eterna y es mucho más amplia, ¿cómo vamos a descansar? ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza? ¿Dónde vamos a poner nuestra fe? El afán y la ansiedad no significa abandonar nuestra responsabilidad. La palabra dice en Colosenses de que todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. Así que la manera en que nosotros nos desempeñamos en nuestros trabajos, en nuestros hogares, como las decisiones que tomamos en nuestras finanzas, la manera que nosotros tratamos a nuestras esposas, varones, o esposas a nuestros esposos, o a nuestros hijos, a nuestros padres, tiene que ser un acto de adoración continuo. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar. Nosotros vivimos adorando a Dios porque todo lo que hacemos tiene que ser un acto de adoración a Dios. Y lo que nosotros hacemos cuando nos congregamos es expresar corporalmente esa adoración que tiene que fluir de cada uno de nosotros. Así que si nosotros vivimos preocupados y afanados por nuestra vida, por nuestra subsistencia,
por nuestro alimento, por nuestro vestido, por nuestro techo. Estamos quitando nuestros ojos de Dios y lo estamos poniendo en nuestras circunstancias. Lo estamos poniendo aquí en las cosas. Y lo segundo que quiero decir es que el afán y la ansiedad es un síntoma de la poca fe. El afán y la ansiedad es un síntoma de nuestra incredulidad. Cuando nosotros nos afanamos, estamos y tomamos decisiones basadas en nuestro afán, es un peligro muy grande. Es uno de los grandes peligros. Yo les puedo decir experiencia personal, el afán y la ansiedad por poco me lleva a mí al fracaso en mi matrimonio. El afán y la ansiedad hizo que yo mi familia perdiéramos todas las cosas. Casa, ahorros, todo eso. Y yo no estoy diciendo, otra vez, el afán no significa que vamos a ser irresponsables. El afán no significa que no vamos a planificar nuestra vida financieramente y no vamos a ejercer mayordomía. El afán significa que el afán implica que nos estamos desviviendo, que lo primero que nos levantamos por la mañana es en esa cosa que nos está ocupando. Y yo te digo a ti que el afán y la ansiedad por la limpieza, por ejemplo. Ayer estamos vendiendo nuestra casa y nos ocurrió una cosa interesante. Tuvimos, como está el mercado hoy, un mercado de compradores, ¿verdad? Ayer nos tuvimos que ir de la casa porque recibimos 27 visitas ayer para ver la casa. Y hoy día tenemos que salir de nuestra casa, tuvimos que salir de nuestra casa porque desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche tenemos 21 visitas hoy. Y entonces anoche estábamos repasando la retroalimentación que nos dieron, los feedback, las respuestas, algunos comentarios. Y recibimos comentarios bien positivos, recibimos comentarios bien negativos, y entre los comentarios bien negativos con el tema de la limpieza, la palabra en inglés se llama filthy. Esta casa está asquerosa. Así, ese fue un comentario. Un comentario. Entonces nosotros pensamos, delante del Señor, nosotros tuvimos un grupo de hermanos que vinieron a casa, nos ayudaron y les doy inmensamente la gracia. Hemos mantenido la casa lo mejor de nuestras habilidades y todas esas cosas, pero porque una persona diga que sea asquerosa, no, eso no representa la verdad. Tú haces las cosas para Dios, como un acto de adoración a Dios. Si nos podemos afanosos, entonces a esa misma hora, cansados y todas esas cosas, y mi esposa con muleta, tratando de dar orden, vamos a limpiar, porque tú tienes que estar. No. Hay un refrán en español que dice, tú me das la espalda y yo te doy el frente para que veas que yo soy decente. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros descansamos en el Señor, Dios tiene un comprador para esa casa. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Nosotros hemos hecho, escuchen esto, porque el afán y la ansiedad nos lleva con un pensamiento perfeccionista. Somos perfeccionistas. Pero la perfección no es lo mismo a la excelencia. O la excelencia no es lo mismo a la perfección. Me explico. Cuando buscamos la excelencia, estamos haciendo un inventario de cuáles son mis fortalezas, mis talentos y mis debilidades. Y estoy diciendo, Señor, estas son mis fortalezas y estas son mis debilidades. Y yo trabajo con las fortalezas que ya Dios me dio. Y yo trabajo con eso y busco la excelencia con la fortaleza que Dios me dio.
El perfeccionismo es buscar algo que yo no tengo, imposible de alcanzar o casi imposible, imposible de alcanzar, porque el único perfecto es Dios, pero también implica un perfeccionismo, una falta de gracia hacia nosotros mismos. Entonces nosotros se nos habla de gracia y misericordia hacia el prójimo, pero ¿qué tal la gracia y misericordia hacia nosotros mismos? Si tú eres perfeccionista, estás diciendo, Señor, Dios, tu perfección no es suficiente. Yo voy a hacerlo con mis propias fuerzas. Y eso, Satanás utiliza eso para robarnos del reposo de Dios, para quitarnos el sueño, para quitarnos la paz, para que nosotros creamos que somos suficientes por nosotros mismos y digamos, no necesito a Dios. El afán y la ansiedad se refleja en varias formas. En nuestras finanzas se refleja en que si yo quiero ese carro que está ahí, un ejemplo de cómo buscar la excelencia. Escuchen bien esto, porque hay personas de la generación que me siguen a mí, aún de mi propia generación, aún en nuestros países, que dicen, no, yo cojo fiado. Yo lo pongo en deuda. Y quiero decirte una cosa, la Biblia tiene mucho que decir acerca de nuestras finanzas. La Biblia tiene mucho que decir acerca de cómo manejamos el dinero. Lo primero que te dice es que el dinero que tú te ganas en tu trabajo no es tuyo, es de Dios. Porque ese trabajo te lo dio Dios. Así que tú vas a manejar no, pero yo diezmo. Yo le di el 10% a Dios. ¿Y qué significa eso? Que tú le vas a dar el 90%, tú vas a hacer lo que tú quieras. No. El único lugar que dice la palabra de que en esto pruébame es cuando nosotros diezmamos, de que Dios ha de proveer en abundancia conforme todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Pero el 90% también le pertenece a Dios. Y con eso es que vamos a vivir. No es con eso es que vamos a comprar nuestros caprichos. O nos vamos a comprar, por ejemplo, en los pasados 2 años ha habido personas en este país que han recibido ¿cómo se llama eso? Un estímulo, un cheque de estímulo del gobierno. Y yo lo puedo decir yo, por lo menos en mi país, en Puerto Rico, para vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena ver las noticias, ver las personas que utilizan el cheque de estímulo que el gobierno, que en realidad tú y yo pagamos por ese cheque de estímulo. Yo quiero que ustedes lo sepan. En alguna manera u otra, tú y yo pagamos impuestos en este país, taxes. En alguna manera, el que más o el que menos, tú y yo pagamos esos cheques de estímulos. Vienen de las contribuciones sobre ingresos nuestras. Y entonces, para que esas personas allá, llegó el águila. ¡Pum! Me voy a Costco y me voy a comprar el televisor plasma más grande del mundo. Eso demuestra... no, porque Dios me lo dio. O vi ese carro que me encantó y ahora yo no tengo la plata aquí. Lo voy a poner, lo voy a pagar a plazo. La Biblia tiene mucho que decir con respecto a la deuda. Porque la deuda nos esclaviza. No, pero me están pagando, pero ese interés, pues si yo lo pago en 3 años, pues ese interés es libre de interés, sí, pero es el dinero que no es tuyo, todavía lo debes. Y el acreedor te va a cobrar a ti. Eso es lo que llevó a mi país a una bancarrota financiera. Eso es lo que llevó a mi país a una junta de control fiscal. Eso es lo que tiene a mi país, el exceso de deuda. Porque nosotros nos afanamos por querer tener cosas, pero no lo consideramos, cuáles son nuestras fortalezas y con nuestras debilidades. Nos enfocamos en nuestras fortalezas. Y eso no significa que no te vas a comprar tu carro. Eso no significa que no te vas a dar tu viaje. Eso no significa que no te vas a comprar tu casa. ¿Tú sabes lo que significa? Que tú lo pones en las manos del Señor. Señor, estas son mis finanzas. Y tú conoces que yo necesito un carro mejor, porque el mío me está empezando a fallar. Señor, enséñame a cuidar el carro que yo tengo ahora.
Y Dios te va a dar sabiduría para una cultura, escuchen esto, la cultura de ahorro, mis señores, de tomar un inventario de cuáles son los gastos necesarios y los innecesarios. Señores, usted no necesita tener pay-per-view para ver toda la temporada de fútbol. Váyase a casa de un amigo y vea fútbol. Hay gente que pagan $300 por cable TV. Usted no necesita cable TV. Usted quiere ver televisión. Cómprese una antena. Cómprese una antena. ¿Sabe qué? Hoy día con una antena esa tiene cantidad de canales. Queremos tener más de lo que nos queremos comparar con los demás. El televisor plasma. Televisor plasma. El televisor último modelo, hijo, aprende con el que tienes ahora, que todavía no has descubierto todo lo que tiene, todas las cosas que tiene disponible para ti, y ahorra para el próximo que tú quieras. O espera que se te rompa y ahorra para que... Eso es una cultura de reposo en el Señor, y darlo reposando en el Señor. No lo hagas afanado. No dejes de alimentar a tu familia por comprarte el televisor, porque eso también, no, yo estoy ahorrando, sí, a costa de que mi mujer no está comiendo. No dejes de pagar la luz, no dejes de pagar la renta, pero tienes tus entretenimientos. ¿Ves? Nos afanamos comparándonos con las demás personas. Eso en el área de la finanza, en el área del trabajo, nuestro afán por querer llegar a posiciones nos llega a comprometer nuestra moral incluso. ¿Cuántas veces nosotros, en algunos países le llaman guataquero, en mi país le llaman lambeojo, ¿verdad? Al jefe, adulación al jefe y todas esas cosas para que le lleven y con favores y todas esas cosas, y todo eso es artificial para que te lleve a una posición. ¿Saben qué? Eso es cortar esquina. Tú haces las cosas como para Dios. Tú buscas primero el reino de Dios y su justicia. Y tú haces las cosas como en adoración a Dios. Y Dios te va a compensar delante de los hombres. Cuando mi familia nos mudamos de la Florida a Carolina del Norte, no conocíamos a nadie, no teníamos palanca, no teníamos absolutamente a nadie. Y ¿sabe qué? Empezamos por abajo. Pero el Dios nos fue prosperando poco a poco y la gente empezó a ver el testimonio. Y cuando vine a ver, para mí era inimaginable comenzar una misión hispana dentro de Life Fellowship. Eran cosas que ni me imaginaba. Para mí era inimaginable que donde estamos nosotros ocupara una posición administrativa, pero Dios fue quien abrió las puertas. Cuando tú descansas en el Señor, cuando tú dejas tu afán y tu ansiedad, tú estás poniéndote en una posición de reposo en el Señor y de confianza que Dios te va a dar, te va a abrir la puerta y te va a suplir las necesidades. Eso es lo que quiere decir. Por nada estéis afanosos. No significa que vas a abandonar tu responsabilidad. Es que tú estás en una posición de descanso y confianza plena en Dios. El afán y la ansiedad puede tener una repercusión en tu salud física. ¿Saben una cosa? Hace 6 años yo sufría de insomnia. Y yo estuve 2 semanas sin pegar los ojos. ¿Saben por qué no pude pegar mis ojos? Porque tengo la nariz en el medio. No pude pegar mis ojos por los pensamientos, el afán. Mañana que tengo que hacer esto, mañana y esto y lo otro y no sé qué más. Y el pastor Rafa me decía constantemente: mi hermano, descansa en el Señor. Mi hermano, descansa en el Señor. Yo siempre he sido bien puntual. A mí la impuntualidad me irrita de sobremanera, de verdad. Pero mi hermano, descansa en el Señor. Tú no sabes lo que pasó a esta persona. Descansa en el Señor. Llega un momento que uno descansa en el Señor y uno hace su parte. Ay, esa música de fondo está bella. Ay, sí, descansar en el Señor, ¿ves? Cuando uno descansa en el Señor, uno se da cuenta que Dios toma control de todo. ¿Ves? Pero nos roba nuestra salud. Porque si no duermes bien, no puedes desempeñarte bien. Y yo les puedo decir que hubo tiempos que tuvo que manejarme en el carro.
Bueno, ella me maneja, pero en el carro también. Ella no está aquí, pero nos está viendo. Afecta nuestra vida de oración. ¿Cómo oramos? Porque cuando nosotros nos enfocamos en nuestro afán y ansiedad, nuestra vida de oración se torna: Señor, dame. Señor, bendice a mi esposo. Señor, bendice a mis hijos. Dale, Señor, abre. Señor, haz esto. Provee. Dame. Estamos así. Yo quisiera, marque Mateo 6, vamos a Colosenses. Capítulo 1, rapidito. Capítulo 1, versículo 9, esto lo compartí el miércoles. Dicho sea de paso, yo sé que hace frío, yo sé que estamos en invierno y yo sé que estamos trabajando fuerte y yo sé que ha habido muchos hermanos enfermos, pero en los miércoles vamos a estar reunidos. Hemos reservado el salón de al lado, pero si somos bien poquitos nos vamos al salón de conferencia que está en el pasillo allá, ¿ok? Pero estamos los miércoles aquí, así que les invitamos a todos. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice que por lo cual también nosotros, Pablo está hablándole a la iglesia en Colosas y dando de una iglesia que da fruto de lo que tiene que ver la obra evangelística, la obra de lo que Dios está haciendo en los colosenses. Entonces dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, escuchen esto, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es el motivo de oración? Señor, dame el carro que necesito. Señor, dame para pagar la renta. Señor, dame el aumento de salario. Señor, dame el trabajo que necesito. No. Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Lléname de toda sabiduría y lléname de toda inteligencia espiritual. Lléname de todo aquello que viene de ti, que tú quieres impartir a cada uno de nosotros, a tus hijos. Señor, yo quiero buscar primeramente tu reino. Yo te quiero ver a ti. Yo quiero buscarte a ti primeramente, sabiendo que todas las cosas van a ser añadidas conforme a tus riquezas en gloria, porque tú eres Jehová Jireh. Tú eres el que provee. Tu provisión es, y así como el pueblo de Israel que estuvo 40 años en el desierto y tú proveíste maná en el desierto, y aún a pesar de la rebeldía de tu pueblo, el pueblo rechazó el maná en un momento dado y tú diste codornices hasta que se hartaron. Dios hace esas cosas. Nunca faltó provisión. Así mismo, Dios, yo confío y yo confío y rindo mi vida a ti. Señor, quita todo afán. Tercero, el afán es un reflejo de orgullo y soberbia. Porque otra vez, en la cultura que vivimos, se nos ha inculcado el yo puedo. O hay quienes no leen la Biblia, pero se inventan versículos de la Biblia. ¿Ustedes han encontrado personas así? Sí, personas que no leen la Biblia, pero se inventan versículos de la Biblia. Y lo dicen con autoridad. Lo dicen con autoridad. Pero lo que es falso siempre. Tú sabes, hay un refrán que dice: la mona, aunque la vista de seda, mona se queda. ¿Ok? Lo que es falso siempre. Entonces, si tú no te llenas de la palabra de Dios, tú no puedes hablar de la palabra de Dios. Tú no puedes hablar con autoridad de la palabra de Dios. No importa cuán duro tú estés hablando. Tú puedes hablar con la voz en alta y decir a grito pelado todo lo que, pero estás diciendo una mentira. Entonces tú puedes escupir las amígdalas aquí, pero estás diciendo mentira. Un ex gobernador de mi país, Luisa Ferré, decía que la verdad no grita. La razón no grita, la razón convence. No tenemos que gritar. Tenemos que decir las cosas, la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Ese refrán que lo han convertido como un supuesto versículo bíblico dice: ayúdate que yo te ayudaré. Eso es un disparate.
Espérate, eso lo dice en Tercera de Verónica, capítulo... No. Eso fue un versículo inventado. Eso es un versículo inventado. No, es diciendo, yo no necesito a Dios porque yo me voy a ayudar a mí mismo. Y aún más, yo no necesito del hermano o de la hermana porque yo me puedo defender yo mismo. Así que no necesito. Recordemos que la iglesia es la expresión de Cristo aquí en la tierra. No estoy hablando de la institución, de la denominación, del edificio. Yo estoy hablando del cuerpo de creyentes, nacido de nuevo, lavado y limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Es la expresión de Cristo, porque si tú has sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo Jesús, tú te has sido dado la vida de Cristo, el Espíritu Santo te ha sellado como propiedad, el Espíritu Santo te ha empoderado, y así que es la expresión de Dios aquí, de Cristo aquí en la tierra. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vivimos en afán y ansiedad y pensamos que podemos resolverlo nosotros mismos, nos roba la paz, tiene unas repercusiones financieras, físicas, en nuestra salud, en nuestra vida familiar, nos puede costar nuestros matrimonios, y todas esas cosas, y muchas relaciones también. Pero también estamos diciendo, yo no necesito a los hermanos de la iglesia. Eso no significa que vamos a venir a la iglesia a consumir, sino que vamos a venir a la iglesia, vamos a venir a reunirnos, vamos a hacer iglesia. No vamos a venir a la iglesia, vamos a hacer iglesia. Vamos a cada cuerpo, cada miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Con su talento y todo, vamos a recibir ministración, pero vamos a dar también. Es un dar y recibir. En eso es la comunión de los santos, y eso es tan importante en el cuerpo de Cristo. De manera que, ¿qué se nos dice? ¿Cuál es la solución? Busca primeramente el reino de Dios. Busca la justicia de Dios. Y ten contentamiento con la provisión de Dios. Ten contentamiento. Pablo decía, muchas veces citamos con los, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué dice el versículo antes? Sé vivir humildemente, en pobreza, en riqueza, en cualquiera que sea mi situación, he sabido tener contentamiento. Y entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tu circunstancia, aprende a vivir. En tu circunstancia, aprende a hacer lo que se llama tripas corazón. En tu circunstancia, pero sabes que en Cristo Jesús tú todo lo puedes. Él te fortalece. Y entonces cuando tú descubres eso y entiendes eso, vas a hallar descanso. La semana pasada el hermano Pepe, que no está aquí con nosotros, la familia Pepe y Mary y Mabel están en Fayetteville en cuestiones de funeral de Freddy, el papá de Mabel y Mary falleció en esta semana y ayer fueron los funerales. Pero la semana pasada el hermano Pepe compartió una cosa citándome a mí diciendo un día a la vez. Un día a la vez. Y es que si volvemos a Mateo 6, dice, no te afanes por el día de mañana. Mateo 6, perdóname, perdí el lugar. Mateo 6, 34, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sabe una cosa? Señor, yo te doy gracias por hoy. Yo te doy gracias por hoy. Tú te levantas por la mañana, Señor, yo te doy gracias por hoy. Porque tengo aliento, porque puedo respirar, porque mis ojos se abrieron. Yo te doy gracias por hoy, porque hoy yo tengo techo. Yo te doy gracias por hoy, porque hoy tú has mostrado misericordia sobre mi vida. Yo te doy gracias por hoy, porque hoy es un día más en ti. Yo te doy gracias por hoy, porque hoy yo puedo confiar que tú me vas a sostener durante cada minuto, cada segundo de este día. Gracias, Señor, por hoy.
Mañana, Señor, será otro día. El día de hoy termina a las 11:59. Mañana empieza a la medianoche. Mañana cada día traerá su propio afán. Y cuando tú piensas un día a la vez. Ayer en esa cosa de que si nosotros estamos, ¿verdad?, vendiendo la casa y nuestra casa, la nueva, pues va a ser en mayo, el cierre. Entonces el tema de que dónde vamos a vivir mientras tanto y no sé qué más. Y les voy a hacer un cuento para que vean cómo el Señor ha puesto las cosas así. El que era jefe mío, que ya no lo es, mantenemos una relación, ¿verdad? La familia y demás. El que era jefe mío vino a mi casa fue que él pintó la casa, las habitaciones que hacían falta pintar. Y en una le preguntamos, oye, ven acá, ¿tú conoces de alguien que esté rentando un apartamento? Y yo, sí, yo compré hace muchos años un terreno de 25 acres, 20 acres, y como a unos 1000 metros de mi casa, yo hice una granja. Y dentro de esa granja, pues yo hice un apartamento que se lo he rentado a varios maestros. Ustedes están más que bienvenidos en vivir ahí. Y entonces vamos a rentar, vamos a pagar la renta, por supuesto que sí, pero eso es una provisión de Dios en estos tiempos donde no hay renta, o la renta es astronómicamente cara. Es una provisión de Dios. Antes de ayer recibí un texto de él diciendo, oye, tú tienes un contenedor, tú estás poniendo las cosas en el almacén, ¿por qué no traes el contenedor aquí a mi propiedad y no pagas dinero? Son cosas así, eso es provisión de Dios. Ahora, fuimos a ver el apartamento por dentro está lo más lindo. Pero ya les digo, una granja. Y en esa granja hay cabras, hay ponis, tienen un burrito, tienen vaca, tienen puercos, tienen todas esas cosas. Y no lo tienen en una jaula, están sueltos así, por todos lados. Y entonces, y yo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Vamos a estar viviendo entre cabras, puercos y todas esas cosas. Gracias Señor por 3 meses. 3 meses se va así volando. Gracias Señor por hoy. Señor, gracias Señor porque en tu cuerpo, que ellos son bien fervientes creyentes, Dios ha provisto. Y Dios provee siempre. Gracias Señor. Y ¿saben una cosa? Esas cosas cambian nuestra perspectiva. Porque en nuestra perspectiva de desempeño queremos, ¿verdad? Y Hollywood ha hecho una imagen de que todo lo mejor y la imagen, todo es ficticio, pero cuando vienes a ver por dentro es algo vacío. Y nos afanamos por la perfección. Pero perfección no existe. Estamos siendo perfeccionados en Cristo Jesús. Estamos siendo moldeados en Cristo Jesús. Estamos siendo santificados en Cristo Jesús. Y como el apóstol Pablo decía, muchas veces leemos a Pablo y pensamos que ese es el héroe, el superhéroe, que es invencible. Señores, y a los discípulos, todos ellos vivieron muertes de mártires. Y Pablo vivió una muerte de mártir. Pero Pablo pudo decir claramente, he peleado la buena batalla, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Cuando tú descansas en el Señor y dejas el afán y la ansiedad, tú puedes entonces tener una perspectiva de la eternidad de Dios. Y Señor, el televisor se me rompió, pero tú eres eterno, tú estás aquí, Señor. Y es más tiempo que puedo estar en tu palabra, es más tiempo que puedo estar en ti. Señor, el entretenimiento se me fue, pero tú eres mi fortaleza y tú eres quien me levanta. Señor, las cosas ocurren. A mi esposa se le rompió, se fracturó una pierna la semana pasada y la verdad es que estamos cansados. ¿Ves? Porque ella está cansada porque se siente impotente de hacer cosas. Y nosotros cansados porque tenemos que hacer lo nuestro y lo de ella. Pero esas cosas son oportunidades que Dios nos ha dado para amar en la buena y en la mala, en salud y en sanidad. Donde el amor basado en fe, no en desempeño, florece. Y eso requiere que descansemos
en el Señor. Por nada estéis afanosos. Descansa en el Señor. Entra en el reposo de tu Señor.